Muy bien. Primera Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Oremos. Nuestro Señor, venimos ante ti, ante tu palabra, con esperanza. Y nosotros hacemos propias las palabras del salmista al decirte que por tu palabra nos vivifiques. Que así sea, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy importante poner atención a la manera en que la Biblia se presenta a sí misma a través de los diferentes libros. Esta, que es conocida como la primera epístola de Juan, comienza con una afirmación que depende, para que le pongamos atención y obediencia, a quién es el que está escribiendo. Es como casi cualquier documento, ¿no es cierto? Si un documento no lleva firma, por ejemplo, difícilmente va a ser tomado en cuenta para fines legales. En la antigüedad no se firmaba. Las personas importantes que enviaban un documento sellaban este documento, ¿no? Había lacre y con el sello, y si era alguien muy importante, un rey por ejemplo, nadie podía abrir esos sellos, ¿no? Los sellos de ese rollo o del documento que fuera. Así en Apocalipsis tenemos algo que hemos leído esta mañana, ¿no? Que alguien abrió. ¿Quién abrió los sellos? El corderito, ¿no? Que estaba como inmolado. Ya. Una forma entonces de demostrar la autenticidad del documento era que lleve firma, bueno, en nuestros días que lleve firma, en la antigüedad que lleve un sello, pero había una forma más sutil que, por no tener carácter legal precisamente, sino más bien de comunicación abierta, el autor no ponía sello porque no tenía sentido. Sabía que eso podía ser copiado, y mejor si era copiado. Y entonces dejaba algo que ahora se conoce como el seudónimo. ¿Y qué es un seudónimo? Es una seña que deja a alguien para que sepamos quién es. A veces otro nombre. Algunas personas, ya sea porque no les gusta su nombre o porque lo hallan sin importancia o porque creen que para los fines del documento su nombre vendría a perjudicar el objetivo, entonces en vez de poner su nombre, ponen otro nombre que generalmente es más bonito, es más fácil de recordar y todo eso. ¿Recuerdan algún seudónimo? Sí, Quino, muy bien, el autor de Mafalda, ¿no? ¿Otro seudónimo?
había un humorista boliviano que creo que ya ha fallecido, que se llamaba Pavlovich, ¿no? Y él tenía una columna en el periódico y firmaba como Pavlovich. En realidad no era su nombre, pero él escogió eso, ese era su seudónimo. En la Biblia también tenemos seudónimos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos saber quién es el autor del Evangelio según San Marcos? Marcos no comienza diciendo yo soy el escritor y me llamo Marcos o algo así. No dice así. ¿Cómo podríamos saber? Pero en 7 lugares, a través del Evangelio, que nosotros conocemos como Marcos, él deja alguna pequeña referencia para que nos demos cuenta. Esto fue escrito por Marcos. Bueno, así son las cosas. ¿Quién habrá escrito esto? Esto que acabamos de leer. Claro, nosotros tenemos el título en nuestras Biblias, como en la mía, que, a ver si les puedo mostrar, algunos pueden ver, dice Primera Juan. Ah, sí, dice Primera Juan, pero eso es lo que los editores de la Biblia, Reina Valera, le han puesto. En el documento original no estaba eso de Primera Juan, menos lo de Primera, ¿no? ¿Cómo saber quién es? Porque si no fuera escrito esto por el apóstol Juan, entonces varias de las cosas que dice nosotros podríamos tomarlas, como se dice comúnmente, con pinzas, ¿no? Es decir, bueno, tal vez sí, tal vez no, porque al fin de cuentas es un testimonio. Ustedes ven, los primeros 4 versículos aquí son un testimonio. Pero un testimonio de tal naturaleza que realmente nos confronta tremendamente. No podemos quedarnos simplemente en neutralidad o con la duda o con la pregunta diciendo, ¿será? O quizás no. ¿Y qué me importa? Así me importa. Sí me importa mucho, porque si lo que dice es verdad, entonces toda mi actitud frente a la vida va a cambiar. Por ejemplo, ¿qué dice que tenga tanta importancia para mí y para ti? En el capítulo 5, en el versículo 12, dice uno de mis versículos preferidos, pero dice esto: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Puede haber algo más claro que eso? No, es un absoluto. Ahora, ¿qué tal si no fuera verdad? ¿Qué tal que todo eso no sea verdad? En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso, dice el refrán popular, ¿no? Así que para creer las afirmaciones que tenemos en Primera Juan, yo quiero estar seguro, quiero saber si de verdad esto fue escrito por Juan. Y alguna persona que no tiene un trasfondo de estudios y todo eso, tal vez diga, pero al fin de cuentas, ¿quién era pues Juan? Es más, he escuchado a predicadores que confunden a este Juan con Juan el Bautista. Pero hay una gran diferencia. Juan el Bautista era bautista. Este es Juan el presbiteriano. Entonces no hay que... Es muy interesante porque, claro, lo tomamos con humor, ¿no? Pero en la siguiente epístola, que conocemos como la segunda epístola, él aclara y dice, soy presbiteriano.
¿No creen? Hay que leer la segunda epístola de Juan, el versículo 1, eso es lo que dice. No tengan flojera, busquen. ¿Cómo dice? El presbítero a la señora elegida. Sí, anciano está en español, pero es la traducción nomás. En el original dice presbítero, porque eso es lo que significa. Bueno, más allá de todas esas cosas que tienen más que ver con el humor que con algo que nos importe en el fondo. Lo que dice en la primera epístola no es algo humorístico, es algo muy, muy serio. Está diciendo que la vida se ha manifestado y nosotros la hemos visto. Eso dice el escritor de esta epístola. La vida se ha manifestado. Hay muchas profesiones en la actualidad que trabajan con la vida. Todos los que trabajan con salud, en cierta forma trabajan con la vida. Hay personas que investigan el tema de la vida, pero esas profesiones están establecidas generalmente sobre las bases científicas. Y científica es buena palabra, ¿no? La ciencia es la verdad, pero es la verdad que se alcanza solamente por medios sensoriales. Es decir, se puede probar científicamente algo. ¿Qué significa eso? Sí, que hay una comprobación por el fenómeno que ocurre o por nuestros sentidos directos, ¿no? Vemos que está ahí, tocamos que está ahí, olemos, oímos, etc. Esos son los medios sensoriales, ¿no? Los 5 sentidos. Y la ciencia reconoce lo que hay por los medios sensoriales y por la razón. Entonces estudia haciendo experimentos, haciendo pruebas y demostraciones y todo eso tiene que ver con la ciencia. Está bien. Entonces, por esos medios es que se ha investigado acerca de la vida y ahora se sabe mucho más que hace algún tiempo, ¿no? Recién hace como 100 y pico años los médicos han reconocido la necesidad de lavarse las manos. Es muy interesante, ¿no? Recién, ¿ya? Bueno, la ciencia va creciendo, pero la vida no depende de nuestra capacidad de observación científica o no solamente. Por supuesto que nuestra búsqueda científica tiene un gran valor, pero se agota en nuestra propia capacidad, es decir, es hasta donde podemos, ¿ya? Hasta donde podemos ver. Y cuando ya no vemos, entonces conseguimos un telescopio o un microscopio. Y ya aumenta nuestra capacidad, pero todavía es limitada, no es infinita. Así que necesitamos el otro elemento, el elemento de la revelación. ¿Qué es revelación? Quitar el velo. Algo que estaba oculto queda develado o revelado, eso es. Y la revelación
para nosotros es bastante sencilla porque tenemos la revelación contenida en las páginas de nuestras Biblias. ¿Sí? En la Escritura tenemos la revelación de Dios, nosotros. Pero entonces surge la pregunta, sí, pero ¿cómo llegó esa revelación a plasmarse en papel y tinta? ¿Quién hizo? Entendemos todo eso de las traducciones, ¿no?, que son las versiones diferentes que hay en los diferentes idiomas. Sí, pero el original, ¿cómo es que el original llegó a tener contenida en letra la verdad y la vida, la revelación? ¿Cómo? Había un papel o un pergamino, un cuero, ¿no? O un papiro, algo, o una arcilla, una tableta de arcilla ahí, y de repente apareció con algo grabado y decimos, ya, así apareció. Miren que más o menos así es la teoría de los mormones. Los mormones basan todo lo que tienen y proponen en que un día a José Smith recibió las tabletas, unas tabletas de oro con los escritos de un ángel. ¿Creemos en algo así? No, no fue así. Dice la primera epístola de Pedro y luego la amplía en su segunda epístola: los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados. Así que, en cierta forma, dependemos de esos santos hombres de Dios. Entre ellos, el apóstol Juan, el presbítero Juan, que viene y nos dice, así muy suelto de cuerpo, como si fuera algo sencillo, ¿no? Dice, la vida fue manifestada. Y nosotros, después de haber visto el camino de la ciencia tan tortuoso e incompleto y defectuoso y todo, decimos, bueno, con la ciencia hemos pasado milenios de investigaciones, de búsquedas, de observaciones, y ahora viene este Juancito y nos dice, la vida fue manifestada. Oiga, don Juan, ¿con qué derecho viene a perturbarnos con una afirmación tan tremenda? La vida fue manifestada. Volvamos a leer con atención. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, todavía ahí solo ha dicho el cómo. Ahora viene la afirmación. En la versión Reina Valera está entre paréntesis, cuando mejor hubiera sido que no esté entre paréntesis, sino más bien subrayada esa línea. Pero todo eso es de los editores, no se preocupen. ¿Qué es lo que dice? La vida fue manifestada. Tremendo. Pero lo que sigue es, la hemos visto. Lo que nosotros vemos son seres vivientes. Nadie puede decir que ha visto la vida. Todos nosotros vemos seres vivientes. Pero la vida, Juan la vio. Juan la vio. ¿Cómo? Por eso es que ha enfatizado tanto y ha aclarado y ha insistido en el versículo 1, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, y luego incurre en un pleonasmo necesario en este caso,
dice, hemos visto con nuestros ojos. Sí, pero no se puede ver con los codos, ¿no? ¿Para qué dice con los ojos? No, es que el énfasis no está en ojos, el énfasis está en nuestros. Que es otra forma de decir, no me la contaron, a mí me consta. Eso es lo que está diciendo. Lo que hemos contemplado es una aclaración, no ha sido una vista de un momento, así una vista fugaz. Creo que, no, nos hemos detenido para mirarlo bien, para verlo de cada ángulo, para saber qué es esto. Y palparon nuestras manos. De vez en cuando nosotros mismos no damos crédito a nuestros propios ojos, ¿no es verdad? Y tenemos que tocar, especialmente los aymaras. Ese es un rasgo cultural típico aymara que necesita tocar. A las explicaciones antropológicas no las tengo porque no soy antropólogo, solo sé que es una característica. Hay una necesidad de tocar, de sentir, no solamente ver. Y parece que Juan también era un poco aymara. Sí, pues, porque aclara, no es solo que vimos y contemplado y todo eso. No, lo tocamos, dice. Palparon nuestras manos. Tocante al verbo de vida. Hermanos, hoy la tradición alrededor de todo el mundo que tiene influencia de alguna manera cristiana, recuerda la resurrección de Jesucristo. Cuando afirmamos ante cualquiera que hubo un hombre que vivió en la Palestina hace como 2000 años, entonces la gente no tiene mucho por qué dudar, ¿no es cierto? Porque no solo hubo uno, hubo un montón, ¿no? Entonces dicen, claro, sí, ha debido haber. Antiguamente se cuestionaba la realidad de la existencia física de Jesús. ¿Saben cuándo se empezó a cuestionar la existencia física de Jesús? En el primer siglo. Los primeros en rechazar la existencia física de Jesús fueron los docetistas. Ellos afirmaban que Jesús es Dios, pero entonces si es Dios, ¿cómo pues va a ser hombre también? Claro que no. Así que ellos rechazaron la existencia del hombre Jesús. Y luego más adelante, especialmente en el siglo XVIII, al nacer el racionalismo, se puso en duda la existencia de un ser real. Y en el siglo XIX sobre todo, los racionalistas decían, Jesús es solo una leyenda. Así que desde la segunda mitad del siglo XIX y gran parte del siglo XX, muchos han investigado la historicidad de Jesús. Ahora nadie la cuestiona, nadie serio, quiero decir, ¿no? Que hubo un hombre llamado Jesús, un carpintero en Nazaret, predicador por la Palestina. Eso es aceptado por todos. El cuestionamiento que también ha surgido desde el siglo II y continúa hasta ahora, si estamos hablando de Dios. Porque el concepto de un hombre que es al mismo tiempo Dios, eso es lo que se hace tan difícil para la gente de aceptar. ¿Cómo puede ser? Algunos ya aceptan que hay Dios y otros reconocen a Jesús, pero que Jesús es Dios, ¿cómo podría ser? Por esto,
las afirmaciones que tenemos aquí de parte del apóstol Juan, que son tan insistentes, nos ponen en un trance en que nos obligan a tomar una posición, a reconocer que esto que está diciendo él es verdad o rechazarlo. No contento con lo que ha dicho en los versículos 1 y 2, vuelve a afirmar, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No estamos hablando repitiendo lo que otros han dicho. No hemos encontrado un libro perdido o un pergamino ahí hundido en algún lugar. No. Ahora Juan se independiza de todo lo anterior y de todo lo colateral y viene a hacer una afirmación única respecto a Dios. Y está afirmando ser un testigo. No digo el testigo porque está hablando en plural, lo que hemos visto y oído, etc. En plural. Eso os testificamos. Entonces le hacemos la pregunta sencilla. Bueno, presbítero Juan, ¿tú y quién? ¿Quién había para respaldar eso? Pedro el apóstol, ¿sí? Porque él y Pedro tuvieron el privilegio de contemplar la transfiguración. Así que, bueno, y Santiago también, pero Santiago ya murió para ese tiempo. Entonces tenemos a Pedro y Juan. Y un momentito, toda nuestra fe cristiana va a depender de dos hombrecitos, dos pescadores. Pues los otros discípulos no vieron la transfiguración. Así que estamos en manos de dos. O les creemos o los rechazamos. Sí, pero no estamos mezclando las cosas. La transfiguración, hoy día no se celebra la transfiguración, se celebra la resurrección de Jesús. Sí, pero saben, lo uno no tiene sentido sin lo otro. Porque la identidad del que ha resucitado es vital para que nosotros tengamos una comprensión del valor de esa información. Primero quién es, después lo que hizo. El quién es se reveló para ellos en el monte de la transfiguración. Vieron que el hombre Jesús quitaba el velo y les dejó ver en él al Dios vivo y glorioso. Nosotros sabemos de Dios y sabemos que es glorioso, pero no lo hemos visto. Hemos visto sus obras gloriosas, pero no le hemos visto a Él. Juan dice, con nuestros ojos, y le hemos tocado, y le hemos contemplado. Así que sabemos quién es. Esa es la identidad. Pero ahora, ese ser glorioso se mantuvo con esa posición de hombre, vaciado de su gloria y de su poder, no de su deidad, pero sí de su poder. El Jesús vaciado fue asesinado, fue juzgado y encontrado culpable, fue juzgado por el hombre en una parodia de juicio e injustamente hallado culpable y crucificado. Pero por Dios también fue juzgado. El Padre lo vio.
lo juzgó y lo condenó. Por mis pecados. No estaba viendo en él pecado alguno porque él no tiene pecado. Estaba viendo tus pecados. Cada uno de ellos. Estaba viendo lo que nosotros pensamos y hacemos y desobedecemos continuamente. Y nos tuvo misericordia y transfirió nuestra culpa y nuestro pecado sobre las espaldas del justo. Jesús fue juzgado y ejecutado. El Padre Celestial también participó de ese hecho, por eso ha ocurrido la expiación. La expiación significa mis pecados han sido quitados, llevados por el Corderito de Dios. No hay más culpa sobre mí, no hay acusación, estoy limpio. Pero esa es la parte legal. Cuando observamos la parte legal, lo que estamos haciendo es caminar con el apóstol Pablo. Juan no va por el lado legal. Juan va por la otra vía. Dice, la vida fue manifestada. Fue manifestada cuando Jesús nació de María. Fue manifestada cuando caminó por este mundo. Fue manifestada cuando la tumba se halló vacía y no había explicación. Y entonces se presentó ante los discípulos y se mostró y le pidió a Tomás que tocara sus heridas para comprobar que era él, que no era una aparición, que no era un duende, un fantasma, una cosa así. Era realmente el que estuvo muerto y ha resucitado. Ahora está vivo. No se puede ser cristiano genuino, cristiano verdadero, cristiano en el sentido pleno de la palabra, si es que no reconocemos esto. Quien niega o rechaza el concepto de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, en realidad no es cristiano. Puede ser un admirador de Jesús, como han habido tantos, muchos ateos son admiradores de Jesús, pero no son cristianos. Cristiano es el que cree en Jesucristo y cree todo esto que es dicho acerca de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Por eso, hablando con el apóstol Juan, le decimos: Juan, voy a prestar atención a tus palabras. Cada una de tus palabras tiene que ser veraz. No me cuentes cuentos. No queremos cuentos, ¿no es cierto? Queremos la verdad. Si vamos a depositar nuestra fe, nuestra confianza, tiene que ser en algo totalmente cierto. Y Juan estaba totalmente consciente de esa necesidad. Y por eso se tarda 4 versículos largos y complicados en decir: yo soy testigo de este hecho. Yo he visto a la vida manifestada. Por eso testificamos. Versículo 2. Y anunciamos la vida eterna. Está hablando de la vida manifestada. Eso es Jesús. Pero también está hablando de la vida eterna. Eso es Jesús en tu corazón. Si Jesús está en tu corazón, tú has recibido vida eterna.
¿Cuánto dura la vida eterna? No se acaba. En Jesús la vida no tiene comienzo y no tiene fin. Por eso cuando llega a tu corazón llega la vida eterna para siempre. Tradicionalmente los cristianos en esta fecha tienen una fiesta de alabanza y glorificación del Señor. Cada vez más la sociedad se va secularizando. A la gente no le importa el motivo, le importa que tenemos feriado. El feriado hay que aprovechar, hay que viajar. No estoy condenando a los que han viajado, que disfruten, ¿no? Pero cada vez que vemos en el feriado solamente la necesidad o la posibilidad de descansar, de tomarse un tiempo para hacer algo distinto y todo, lo que estamos haciendo es seguir los pasos de la secularización de la sociedad. Secularizarse significa vivir de acuerdo a este tiempo, con objetivos temporales. Mi invitación es que te detengas un momento y reflexiones y agradezcas, porque Dios te ha avisado que Jesús no sigue muerto, ha resucitado. Y puedes decir, pero ¿y cómo sé? Sí, pues por eso tenemos el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es el testimonio de ese hecho maravilloso. Nosotros, por experiencia propia, no sabemos que los muertos se mueren. Un muerto, cada día que pasa, está más muerto. No se puede estar más muerto, ¿no es cierto? Pero está peor, en peor condición, se está pudriendo. El muerto no mejora. No hay forma de preguntarle al muerto, ¿y cómo te sientes? No te puede responder. Jesús no está muerto. Ha resucitado, su cuerpo también está con vida. Ha ascendido, está con el Padre Celestial. Yo sé que a algunos esto les suena como leyenda, un mito. Ya, lee de nuevo el testimonio apostólico, es decir, lee el Nuevo Testamento. No necesitas investigar mucho más, no necesitas leerte un libro de apologética, solo lee el Nuevo Testamento, con atención, con seriedad. Ese es el testimonio. Cuando escuchas el testimonio de Dios dado por los apóstoles, nace dentro de ti la fe. Eso os anunciamos, dice. Y luego tiene un efecto consecuente. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, no puedo pensar en algo que sea mejor causa para el gozo. Tu Salvador no ha fracasado, no se ha quedado en la tumba, se ha levantado con poder, lleno de gloria. Ha sido visto por más de 500 personas, afirma Pablo en 1 Corintios. Ha sido visto por cada uno de los discípulos, menos Judas. Ha sido visto por otra gente que le conocía ahí, y hay testimonio de eso. No necesitas poner en duda, ya muchos lo han hecho y han fracasado. Necesitas decidir en tu corazón si lo vas a abrir para que Él entre, si vas a disponerte a creer en Él.
Vamos a orar. Oh Señor, nosotros no hemos visto con nuestros ojos, ni hemos palpado con nuestras manos, ni hemos contemplado. Sin embargo, tu Espíritu ha hablado a nuestros corazones y sabemos que la verdad está revelada. Jesús es el Señor. Jesús está vivo, está triunfante, está en el trono. Y nosotros levantamos nuestras manos ante ti y te decimos: tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Bendito sea tu nombre. Amén.